Vamos ya por el capítulo 11 del libro de los Hechos. Gloria a Dios por la bendición que ha sido el estudio de este libro tan hermoso. Hechos capítulo 11, vamos a estar viendo hoy del versículo 1 al 18. Hechos 11, del 1 al 18. He titulado esta exposición de esta mañana, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Y vamos a ver por qué lo he titulado de esta forma. Esta es la continuación del estudio que estamos llevando a cabo del libro de los Hechos. Esta es la predicación 41 de este libro. Y vamos a ver hoy, ¿verdad? Ya la culminación de este fragmento donde se ha dedicado el Señor a enseñarnos acerca de Cornelio, ¿verdad? Este hombre que era un temeroso de Dios. Recordemos que estos temerosos de Dios eran personas que no eran judíos, que aceptaban la doctrina del Dios único que adoraban los judíos. Sin embargo, no eran prosélitos, no estaban en proceso de conversión al judaísmo, sino que no se circuncidaban ni aceptaban las leyes alimenticias del pueblo judío. Entonces tenemos a Cornelio, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que tenía un buen comportamiento con el pueblo judío. Entonces tenemos a Cornelio, ¿verdad?, teniendo esta visión. Ahora lo vamos a leer nuevamente porque Lucas nos vuelve a repetir la historia, y cuando la Biblia nos repite tanto, ¿verdad?, una historia, es porque hay un mensaje que quiere que de verdad nos quede bien claro de lo que se está diciendo. Kistemaker, ¿verdad?, dice algo muy interesante en cuanto a esta última parte donde se vuelve a repetir la historia de Cornelio. Dice lo siguiente: en numerosos lugares a través de Hechos, Lucas ofrece solo unos pocos detalles acerca de los relatos históricos que registra. Esto nos da la impresión que debido a lo amplio de la historia de la iglesia cristiana, Lucas es forzado a ser selectivo y conciso. Sin embargo, cuando se refiere a la visita de Pedro a la casa de Cornelio, es deliberadamente minucioso. Ustedes ven que Lucas ha hecho resúmenes de sermones de Pedro, ha hecho resúmenes de lo que ha acontecido. Sin embargo, en este relato de Cornelio, ya esta va a ser la tercera vez que vemos la repetición de lo que ha ocurrido, tanto con la visión que tuvo Cornelio como con la visión que tuvo Pedro. Dedica casi un capítulo y medio, o sea, desde el 10:1 hasta el 11:18 a este suceso. Si usted no ha estado con nosotros en toda esta serie, le invito a que busque en el canal de YouTube las predicaciones anteriores para que se ponga al día en el estudio que hemos hecho del libro de los Hechos. Pero entonces, básicamente lo que hemos estado viendo este es como el tercer domingo que vamos a estar predicando acerca de este acontecimiento, porque así le plació al Señor repetir 3 veces este acontecimiento de lo sucedido a Cornelio. Pongamos mucha atención a la lectura y vamos a estar yendo a ella a lo largo de la exposición. Leemos Hechos 11, del 1 al 18. Síganlo ustedes ahí en sus lugares. Dice así la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos oyen? Que en la casa de Cornelio, con la predicación que acaba de dar Pedro, el Señor vino y salvó a gentiles. Vino el Espíritu Santo y descendió sobre un pueblo no judío. Y eso es algo que recordemos que Pedro inicia la exposición ante el pueblo, ante la gente que está en la casa de Cornelio, hablándoles de lo abominable que era para un judío entrar a la casa de un gentil. Recuerdan, ¿verdad?, que ese es el inicio de la exposición de Pedro, y que dijimos que inclusive es un inicio un poco, ¿verdad?, extraño, ¿verdad? Comenzar así la predicación que uno va a dar a un grupo de gente, decirle lo abominable que es para un judío estar en la casa de un gentil. Pues bien, esa noticia llega a los apóstoles en Judea y a los hermanos de la iglesia que están ahí en Judea. Ese es el contexto en el que vamos a leer este pasaje. Repito el 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía,
que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa es la porción que vamos a estar estudiando esta mañana. Quiera el Señor traer bendición a nuestras vidas con su bendita palabra, y que podamos entender cuán grande es la salvación de nuestro Dios. Versículos 1 al 3. Vamos a ver esta porción, la voy a exponer prácticamente versículo por versículo, para que le saquemos provecho. Básicamente repite la historia de cómo el Señor le da una visión a Cornelio. Vean que en esta porción no dice, ¿verdad?, el nombre de Cornelio, sino que dice la casa de un varón, ¿verdad? No menciona el nombre de Cornelio, pero sabemos que está hablando de Cornelio, porque es lo que ha venido contando y es lo que le están reclamando en este momento los de la circuncisión a Pedro, que él posó, que él entró en la casa de un incircunciso. Dice versículos 1 al 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recordemos, por si usted nos visita por primera vez, que los gentiles eran todos los no judíos. Cualquiera que no fuese judío era un gentil. Y hasta ese momento los judíos entendían que la salvación era para ellos, que el pueblo de la promesa eran ellos y que los gentiles estaban excluidos de la misericordia de Dios. Oyeron los apóstoles, dice, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, porque él estaba predicando, ¿verdad?, en la casa de Cornelio, disputaban, o sea, empezaron a discutir con él. Tuvieron un encontronazo con Pedro, que es un apóstol, ¿verdad? Entonces hay un grupo que se llama los de la circuncisión y empiezan a disputar con Pedro. ¿Y qué disputaban? Le preguntan: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Parece que cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén se enteraron de la experiencia de Pedro en Jope, en la casa de Cornelio, no consideraron correcto su actuar. O sea, lo vieron como un error, lo vieron como algo malo, algo que Pedro hizo y estaba incorrecto. Y lo llaman a Jerusalén para pedir explicaciones. Ciertamente sabemos que hubo gozo en el cielo con la conversión de Cornelio. ¿Cómo sabemos eso? Eso es lo que nos atestigua el Señor Jesucristo en su palabra. Dice en Lucas 15:07, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Recuerden que había gente que se percibía como justo, que creían que eran justos. Cuando un pecador se arrepiente, entiende que no es justo, que la justicia que puede presentar delante de Dios es la justicia de Cristo únicamente. Pero entonces el Señor nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Entonces hubo gozo en el cielo con el arrepentimiento de Cornelio y con los que estaban en la casa. Sin embargo, parece que ese gozo no se da en Jerusalén, ya que únicamente se enfocaron en el hecho de que Pedro había tenido comunión con gentiles incircuncisos. Recordemos que la circuncisión era una señal, ¿verdad? Para los varones judíos tenían que retirar la carne del prepucio de los varones, y eso es lo que se conoce como la circuncisión. Tan pronto como Pedro regresa a Jerusalén, fue recibido por un grupo de miembros de la iglesia de Judea,
que les vamos a llamar los de la circuncisión, porque así se les llama en el pasaje, quienes lo reprenden y lo regañan no por predicar a Cristo, ese no es el regaño, sino por tener comunión con gentiles y comer con ellos. Lo que ellos ven mal es que él tuviera comunión con gentiles y comiera con ellos. No era una cuestión de religión, sino también una cuestión de cultura. Recuerden que ellos no se mezclaban con los gentiles. Y recuerden también que una cuestión cultural es difícil de romper, ¿verdad? Esas son tradiciones, ¿verdad? Son cosas que están aferradas en la cultura de las personas y eso es difícil de dejar atrás. Eso es lo que hemos venido predicando también en los domingos pasados, viendo qué prejuicios tenemos con cierto tipo de personas. Y eso es algo difícil de ir rompiendo. Al parecer era un grupo pequeño, un grupo ultraconservador, digámoslo así, dentro de un grupo más grande que era la iglesia. Su posición se basaba en la suposición de que el cristianismo era un movimiento dentro del judaísmo. Ellos veían que este cristianismo que está surgiendo, este seguir a Cristo, es algo que está derivando del judaísmo, como una ramificación del judaísmo. Así se estaba percibiendo y por lo tanto debía ajustarse a la vida y práctica del judaísmo tal como lo conocían. Así entonces un hombre no podía ser cristiano a menos que fuera judío primeramente. Y entonces, ¿cuál era el proceso para que un gentil se judaizara, digámoslo así? Tenía que convertirse en un prosélito. Recuerdan que era lo que el Señor le reclamaba en algún momento a los fariseos, que los llamó hipócritas. Dijo, caminan, ¿verdad?, mar y tierra para ser un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Así se lo dijo el Señor a los fariseos. Así entonces, un hombre, como les digo, no podía ser cristiano a menos que fuera judío. No podía ser bautizado hasta que se hubiese circuncidado bajo el pensamiento de estas personas. Si esa hubiera sido la línea que se hubiera adoptado por la iglesia, vemos que la misión del evangelio no hubiera sido exitosa, ya que la mayoría de los gentiles tenían verdaderos problemas con aspectos como la circuncisión y las leyes alimentarias. Vemos que Cornelio mismo no se sujetaba a eso. Era un hombre considerado piadoso, pero no era circuncidado ni aceptaba las leyes alimentarias judías. Estos factores hubieran impedido que muchos gentiles como Cornelio creyeran en el Dios de los judíos. La Biblia de las Américas traduce el versículo 3 no como una pregunta. No es como que ellos le están preguntando si él comió o si tuvo comunión, sino que lo hace como una acusación. Los que tengan esta versión pueden leerlo y lo van a ver así. Interrogan a Pedro y le dicen lo siguiente: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. La acusación es: usted entró en la casa de incircuncisos, usted comió con gentiles. Es muy evidente que estos hombres en Jerusalén estaban pasando el mismo proceso de Pedro. Pedro, cuando ve la visión del lienzo, ¿verdad?, y le dice, mata y come, Pedro le dice al Señor, no. O sea, el mensaje que el Señor le está diciendo a Pedro es mata y come, y Pedro dice un enfático no. No, nunca he comido nada que sea impuro. Y el Señor le dice, no llame impuro lo que yo he declarado limpio. Y así entonces él entiende que el Señor iba a tener también salvos, iba a tener pueblo suyo del pueblo gentil. El Señor le da esa convicción a Pedro. Estos hermanos de Jerusalén están pasando por ese mismo proceso. No pueden entender cómo Pedro tuvo comunión con gentiles. El Señor le había exhortado que no hiciera distinción a través de la visión y el Espíritu Santo le había dicho que descendiera sin dudar con los hombres enviados por Cornelio, porque estos hombres estaban haciendo lo que el Espíritu les había indicado. La acusación presentada contra Pedro fue que entró en casa de gentiles, en casa de gente incircuncisa y que come con ellos. El problema principal no fue su predicación a los gentiles, sino el hecho de entrar y comer con ellos. Esa es la acusación de la que está siendo sujeto Pedro. Ahora, a Jesús lo acusan de exactamente lo mismo, si ustedes se acuerdan. Vean lo que dice Marcos 2, 16 al 17. Si lo quieren buscar en sus Biblias, Marcos 2, 16 al 17. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos, ¿verdad? Recuerdan, eran los considerados peores pecadores que había. Entonces, el publicano era alguien era de los judíos.
¿verdad? Era un judío que se vendía, digámoslo así. ¿Por qué? Porque trabajaba para los romanos, cobrando impuestos. Entonces eran vistos como traidores al pueblo. Y no solo cobraban los impuestos, sino que sustraían también y les cobraban más para dejarse ellos y se volvían personas muy ricas. Tenemos el caso de publicanos que fueron salvados por el Señor, el caso de Leví, que es Mateo, el caso de Zaqueo, que era uno del jefe de los publicanos. Tenemos al publicano que está orando en el templo a la par del fariseo, que el fariseo oraba consigo mismo y él dice que oraba consigo mismo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo hago aquí, yo hago allá, ¿verdad? Prácticamente presentándole el currículum de él a Dios, ¿verdad? Para que él viera lo que Dios está ganando con tenerlo ahí. Entonces él le dice: yo soy así y te doy gracias porque no soy como este publicano. Entonces el publicano era visto como de lo peorcito que había en la sociedad. Cuando ven a Jesús comiendo con publicanos, dice: y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ahí nos mete otro grupo, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús dice esto no porque hubiera justos ahí. El problema es cuando la gente se autoconsidera justo. El problema es cuando yo creo que yo estoy bien, como ese fariseo, que él le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque yo soy diferente. Yo sí merezco, ¿verdad? Yo sí soy así. Yo diezmo, yo ayuno tantas veces a la semana. Esto le da mayor importancia a la visión de Pedro, la visión que vimos en el capítulo 10, versículos 9 al 16. Comer con alguien era una señal de aceptación y compañerismo. Cuando ven a Jesús comiendo con publicanos y con pecadores, lo que interpretan los escribas y los fariseos es que él está teniendo comunión con ellos. Entonces, al entender ellos que Pedro está comiendo y posó en la casa de Cornelio, él dice: está teniendo comunión con gentiles. Se está relacionando con pecadores. Esa es la acusación que le hacen. 1 Corintios 5:11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué les quiero decir con eso? Vean cómo culturalmente el comer con alguien lo que me dice es que yo participo en comunión de lo que esta persona está haciendo. Entonces el llamado de Pablo a Corinto era: el que dice que es creyente y usted lo ve que anda en fornicación y que anda aquí, dice: no que se aparten de los fornicarios de este mundo, porque si no les sería necesario no estar aquí. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de fornicarios, está lleno de pecadores y tenemos que tener comunión con ellos para predicar el evangelio. El llamado era para el que se decía creyente y andaba en fornicación, era un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, y decía que era creyente. Entonces el llamado es: con el tal ni aún comáis. O sea, no tenga comunión con esa persona. Por eso es que el comer era visto como eso, era la muestra de evidencia de que esta persona está teniendo comunión con esta persona. ¿Okay? Este problema podría haber causado una ruptura grave en la iglesia, ¿verdad? Si se seguía con este llamado de atención que le están haciendo a Pedro. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Entonces parece que antes de esto la autoridad de Pedro no había sido cuestionada. Todo lo que hemos visto de Hechos, nadie ha cuestionado a Pedro. Pedro ha sido visto en su posición de apóstol. Se ve el respeto que tienen hacia Pedro. Ha hecho una defensa ante el Sanedrín. Salió de la cárcel, inmediatamente lo que va es a decirle a los hermanos que tengan ánimo y oran juntos, y sigue predicando la palabra del Señor. Y no hemos visto que le hayan cuestionado nada a Pedro hasta este momento. Y sin embargo aquí vemos cómo se le está interpelando por la actuación que él tiene. Pero vemos a Pedro ahora defendiendo su punto. Pedro empezó su defensa sin nada que temer. Después de todo, él solo había seguido las órdenes del Señor y el Espíritu Santo había confirmado claramente la salvación de los gentiles. Les relató toda la experiencia de principio a fin, y cuando terminó, los de la circuncisión retiran las acusaciones y glorifican a Dios. Vamos a ver eso al final. Sin embargo, acá no acaba el tema de los de la circuncisión.
Vamos a ver más adelante, cuando veamos los capítulos 14 y 15 de Hechos, que ahí va a estar esta gente todavía insistiendo con el tema de que no va a ser solo Cristo. No es mi fe en Cristo lo que me va a traer salvación, sino que es Cristo más algo más. Cristo más la circuncisión. Cristo más guardar la ley. Y es ahí donde vamos a entrar al tema del legalismo. Cuando yo creo que Cristo no es suficiente, por eso nosotros confesamos solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es lo que me va a salvar. Es la fe en que mi Redentor es lo único que me puede permitir a mí presentarme como justo delante de Dios. La vida que Cristo vivió, en la vida perfecta, en obediencia a la ley, es lo único que me puede ser imputado a mí para decir yo ante el Padre cumplí. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Y no solo eso, el pecado que merecía el castigo, el pecado mío, ya lo llevó Cristo. En la cruz del Calvario cayó la ira de Dios sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Es Cristo. No es Cristo más obras. No es Cristo más circuncisión. Entonces, este era el problema que tenían los de la circuncisión. Estos son los que más adelante, en el libro de los Gálatas, se van a conocer como los judaizantes. Por eso es importante que estudiemos Hechos antes de que entremos a las cartas de Pablo. Vamos a ver a estos judaizantes. Pablo va a estar reprendiendo fuertemente a los Gálatas, diciendo: Gálatas insensatos, ¿quién les estorbó para que dejaran el evangelio que les fue predicado? ¿Por qué están volviendo ahora a pensar que Cristo no es suficiente? Estos crearon problemas en la iglesia y cuestionaron las credenciales de Pablo como apóstol. Entonces vamos a ver después, cuando lleguemos a las cartas paulinas, cómo el apostolado de Pablo es cuestionado. Le dicen: no, usted no puede ser un apóstol de Jesucristo. Y Pablo tiene que ejercer una defensa de por qué él sí es un apóstol del Señor. En la defensa personal que vemos de Pedro, Pedro presenta 3 pruebas de lo que pasó ahí, de que lo que pasó ahí fue algo que Dios permitió. En los versículos 5 al 11, vamos a ver cómo él relata la visión que tuvo. En el versículos 12 al 15 y en el 17 vemos el testimonio del Espíritu Santo, y en el versículo 16 el testimonio de la palabra del Señor. Pueden verlo ustedes ahí con más detenimiento en sus casas. Por supuesto, ninguno de estos hombres había visto la visión, pero confiaban en el informe de Pedro. O sea, su enojo no llegaba a tal punto de cuestionar que Pedro estaba mintiendo con respecto a esa visión. Ellos sí creyeron el argumento de que Pedro les dijo: tuve una visión donde vi este lienzo que descendía, atado de las 4 puntas y con todo tipo de animales en él, y que la voz le dijo: mata y come. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Naturalmente Pedro comienza su informe con la visión que él tiene, que es un recuento detallado de lo que ya vimos cuando estudiamos el capítulo 10, versículos 9 al 16. De hecho, esa es la repetición más extensa en el informe que se da por parte de Pedro a los hermanos que están en Jerusalén. Para Pedro este es el argumento esencial. Aquí es donde ocurre su cambio de mente, donde el Señor le quita eso de llamar inmundo algo que él ha declarado limpio, y donde él entiende por la revelación que el Señor le da que él se está refiriendo a los gentiles, que Dios no hace acepción de personas. Es lo que llega a entender Pedro. No hay gente impura. Dios tiene pueblo suyo dentro de los gentiles. La nueva información que se da aquí en este relato de Pedro, que no estaba incluida en el capítulo 10, es que dice que ve el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿verdad? Desde en el 10, que dice que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Eso es lo que dice el 10. Y lo que se incluye en esta parte nueva es que dice que venía hasta mí. Venía hasta mí. En la Biblia de las Américas dice: vino hasta mí. Entonces, el lienzo no solo venía a la tierra, sino que desciende hasta donde está Pedro. Eso es lo que tiene que entenderse en esta ampliación del relato que está haciendo Pedro en esta sección. Versículos 6 al 10, para ir avanzando, para que nos rinda el tiempo. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro,
mata y come. Y dije, Señor, no. Recuerden que este no es enfático. Es Pedro diciendo al Señor, no voy a hacer eso que usted me está pidiendo. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. Luego de que Pedro relata la visión que él tiene, viene y nos vuelve a dar una ampliación de algo que hasta en este momento es que deberíamos estarlo conociendo. Y es que la cantidad de testigos que Pedro lleva son 6. Uno de los hermanos me preguntaba, hermano, ¿y usted cómo supo que eran 6? Porque es que ahorita, hasta en este momento de la narración, que Pedro nos da este dato. Y esos 6 que llevó, no solo los llevó con él en aquel momento, sino que están ahí con él, sirviendo de testigo de lo que él está contando a los hermanos de estos judaizantes. Vea lo que dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Acá se resume todo el relato del capítulo 10, versículos 17 al 25, de la llegada de los 3 mensajeros de Cornelio y Pedro, que los acompañaron a Cesarea. Como les digo, la diferencia más grande es que nos dice el tema de los 6 que acompañan a Pedro y que esos hermanos están ahí con él. Pedro, según los comentaristas, ya tenía que haber presentido que iba a haber problemas en Jerusalén. O sea, que el tema de que él hubiera estado en casa de un grupo gentil no iba a ser bien visto inicialmente por la iglesia, o por lo menos por alguna parte de la iglesia en Jerusalén. Por eso también se lleva esos testigos con él. Lleva a estos 6 hermanos que los están acompañando. Dice versículo 13, ya vamos finalizando, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí tenemos otra ampliación del relato inicialmente dado. Los que han venido siguiendo la exposición de la visión de Cornelio, inicialmente lo que Cornelio nos cuenta ahí, que le dice el ángel es, vaya, traiga a Pedro y él le va a decir lo que tiene que hacer. Después le cuenta a Pedro, ¿verdad? Él le dice, vea, yo tuve una visión y el ángel lo que me dice es que lo mandara a traer porque usted nos va a hablar. Y ahora viene Pedro y nos da un detalle más y nos dice que Cornelio tuvo una visión y lo que el ángel le dice es, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ven cómo ha venido dándose la ampliación de esa visión que tiene Cornelio y de lo que le dice el ángel? Como les digo, este versículo 14 es más específico que cualquiera de los relatos de la visión de Cornelio que hemos visto en el capítulo 10. Pedro debía llevar un mensaje a Cornelio por el cual él y toda la casa serían salvos. Este es el mensaje del Evangelio, que es el medio por el cual el Señor salva pecadores para su gloria. Lo que tenemos aquí es la confirmación de que el ángel le dijo, vaya, llame a Pedro y él le va a predicar el Evangelio. El único mensaje que puede salvar la vida de un pecador es el Evangelio. No que usted le diga lo bueno gente que es. Vean que Cornelio era una persona socialmente buena. Cornelio era un hombre que daba ayudas al pueblo. Un hombre que tenía buen testimonio de los de afuera. Un hombre que era visto como temeroso de Dios. Y aún así, Cornelio necesitaba ser salvo. Cornelio necesitaba ser salvo. Quiero decirles esto porque con mucho amor, varios de ustedes tienen familiares que no conocen del Señor. Y muchos de ustedes han tenido una tranquilidad falsa, argumentando, no, pero es una buena persona. Mira qué buen chiquillo que es. Llega tempranito, no toma, no bebe, no fuma, no anda con malas compañías. Ni malas palabras dice. Y se han consolado con eso. Pero eso no es lo que salva a un pecador. Lo que salva a un pecador es la predicación del Evangelio. Que esta persona entienda la buena noticia de que es en Cristo que hay salvación.
Si usted realmente ama a su familiar, si ama a esa persona, ama a ese amigo, predíquele el evangelio. Cuéntele que solo en Cristo puede presentarse justo delante de un Dios 3 veces santo. Que los únicos méritos que van a valer para poder decir, Señor, cumplí, soy justo, no por mis justicias, sino por lo que hizo Cristo, por los méritos de Cristo. Por eso es nuestra unión en Cristo. Estamos unidos en Cristo. En Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Es en Cristo. No es en cuán bueno sea usted. Yo creo que mejor que Cornelio no encontramos un pecador en la Biblia. Solo el joven rico, que él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, decía él. Pero el Señor lo enfrenta a su pecado y le dice, vaya, vende todo lo que tiene, déselo a los pobres y ahora sí, venga y sígame. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio. A mí no me da vergüenza tener que predicarle a alguien que Jesucristo vino, vivió una vida santa, una vida sin pecado. Es más, hoy en la lectura continuada, ¿qué fue lo que leímos? Golpean a Cristo, le da una bofetada y le dice, ¿cómo le habla así al sumo sacerdote? Jesús le dice, dígame, ¿qué hice? Incorrecto, para que usted me abofetee. Y si no hice nada incorrecto, ¿por qué me abofetea? ¿Quién me redarguye de pecado? Dijo el Señor, nadie pudo acusarlo de pecado. Él vivió una vida santa en total cumplimiento de la ley, algo que ninguno de nosotros va a poder hacer, pero Él lo hizo por nosotros. Y a pesar de vivir una vida santa, que ninguno de nosotros hemos hecho, sino que más bien hemos manchado la ley con nuestra conducta, Él recibe el castigo de nuestro pecado. Nosotros recibimos su justicia, Él recibió el castigo por nuestro pecado. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ya aquí Pablo empieza a decirles, vean, el Señor salva judíos, pero el Señor salva gentiles también. ¿Con qué? Con el evangelio. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que en las iglesias donde usted le predican prosperidad, donde usted le predican, anímese, lógrelo, usted tiene el potencial, le doy autoayuda. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El famoso saca el campeón que hay en ti no es el evangelio. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad del evangelio de la salvación? ¿Y cómo lo oyó el pecador? Porque el Señor le dio oídos para oír. Entonces, por eso es que Jesús a cada rato decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero a uno les hablaba por parábolas porque sabía que no iban a entender, como juicio. En él también vosotros, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto explica la expectativa que tenía Cornelio. ¿Por qué Cornelio llenó de gente la casa? Porque el ángel le había dicho, mire, va a venir Pedro y les va a predicar un mensaje por el cual ustedes van a ser salvos. Entonces Cornelio quería no solo ser salvo él, quería que mucha gente escuchara eso. Eso es lo que hace una persona cuando, si usted el Señor lo salvó, llene esto de gente que venga a escuchar el mensaje del evangelio. Necesitan oír que son pecadores que necesitan salvación. Que si no se salvan van a conocer a Cristo, sí, pero como juez que va a juzgar sus vidas. Y no va a haber forma de que usted se presente como justo delante del Señor si no es a través de Jesucristo. Pero Cornelio llenó su casa de amigos, de familiares. El ángel le dijo, llame a Pedro que le va a traer un mensaje por el cual va a ser salvo usted y su casa. Hechos 10:33, así que luego envié por ti, dice Cornelio, por eso fue que mandé por usted, le decía Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ven? ¿Entienden el gozo que tenía Cornelio de escuchar? Estaba ansioso de oír. Cuéntenos, ¿cómo es que puedo ser yo salvo?
¿Cómo es eso de que el ángel me dijo que usted nos va a contar algo para entender cómo yo puedo ser salvo y mi familia? Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, le dijo Cornelio a Pedro. Ellos oirían un mensaje que los salvaría. Rápidamente Pedro pasa a la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio, versículo 15. Vamos a leerlo. Y estos versículos son la principal evidencia de que Cornelio no era un hombre salvo antes de oír el mensaje de Pedro. Muchos han creído que Cornelio era salvo porque dice que era un hombre temeroso de Dios. Ya explicamos predicaciones atrás que este término temeroso de Dios era un gentil, en este caso un romano, que creía que la religión judía estaba bien en lo que decía, pero ni se circuncidaba ni creía en las leyes alimenticias. Versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Como les dije la semana pasada, Pedro apenas calentaba motores con la predicación, iba a contarles cómo era que la profecía hablaba de Cristo y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles que están ahí, sobre Cornelio y sobre los que están en la casa. Pedro notó cómo su sermón fue interrumpido por el Espíritu que cayó sobre los presentes en la casa de Cornelio. ¿Qué les estaba predicando Pedro? El Evangelio. Por eso es que no podemos cansarnos de predicar el Evangelio. Tenemos que estar constantemente diciéndonos la noticia a nosotros los creyentes para que nos dé ánimo, para que nos dé fuerzas de seguir adelante poniendo nuestra mirada en Cristo. Pero el pecador que esté aquí con su duro corazón, el único mensaje que Dios va a usar para quebrantar ese corazón es el Evangelio. No es predicándole acerca de la segunda venida, de si qué es, si premilenialista, postmilenialista. Eso lo iremos aprendiendo en el camino, porque es importante también. Pero en las iglesias tiene que predicarse el Evangelio. Y tenemos que ir a predicar el Evangelio a los parques. Hoy es día de ir a predicar. Muchas ovejas andan ahí, errabundas, sin pastor. Tenemos que predicarles el Evangelio. No ir a discutir. No ir a decirles, mire, pórtese bien. Deje de beber. Trabaje. Todo eso es bueno. Pero prediquémosles el Evangelio. Añadió que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Ven qué Pedro dice eso? La comparación es ¿con qué? Con el día de Pentecostés. Pedro está diciendo, lo que pasó en Pentecostés, pasó con ellos también. Cae el Espíritu y empiezan a hablar en otros idiomas. O sea, la misma experiencia que habían tenido ellos en Pentecostés, la está viendo Pedro ahora con los gentiles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice Pedro, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se remonta a Hechos 1:5. Esto es lo que el Señor les está diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo anunciado por Jesús se cumplió para los apóstoles, ¿cuándo? En Pentecostés. Eso es lo que Jesús les dice, en no muchos días ustedes van a ser bautizados por el Espíritu. Recuerden esto cuando lo vimos en el capítulo 1, versículo 5. Para Cornelio y sus compañeros gentiles se cumplió en la casa de Cornelio. Pedro lo ve como un Pentecostés gentil, digámoslo así, como lo que pasó ahí, ahora está pasando en la casa de Cornelio. Vemos al Espíritu Santo descendiendo primero sobre la iglesia judía en Jerusalén en el día de Pentecostés. Cumplimiento de la promesa, capítulo 2. Luego sobre los creyentes samaritanos, ¿recuerdan? Cuando está predicándole a los samaritanos, les imponían las manos y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Eso lo vimos en el capítulo 8. Y ahora vemos cómo el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Sobre los gentiles. Y esto es muy curioso. No que estoy diciendo que tiene que ser así, pero si ustedes ven es el orden que el Señor había establecido en la comisión que les manda. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿vas a restablecer el reino aquí a los judíos en este tiempo o cuándo va a pasar eso? ¿Qué les dice el Señor? A ustedes no les toca saber esas razones que solo el Padre tiene en su plena voluntad. Y Él les dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven el orden que iba a ser así? En Jerusalén y en Judea viene con el tiempo de Pentecostés. En Samaria
Viene con la predicación cuando tenemos a Felipe y que ya el evangelio empieza a extenderse. Y vemos ahora trascendiendo a los gentiles, viniendo a salvar a Cornelio y a los que están en su casa. Hasta lo último de la tierra iba a seguir ya el evangelio. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vean qué pregunta hace Pedro. Si a Dios le plació salvarlos, ¿quién soy yo para estorbar el propósito del Señor? Y eso que sea una lección para nosotros. Si a Dios le place salvar al pecador más pecador que usted se imagine, ¿quién es usted para estorbar ese propósito? Una de las frases más teológicamente más correctas que yo he visto en la Biblia la dijo Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano. El arminianismo que predica, dele permiso al Señor para que pueda actuar en su vida. Ceda su control, su libre albedrío, cédalo para que Él pueda actuar en usted. No, si a Dios le place salvar a un pecador, lo va a salvar. Él vino a morir en la cruz para salvar a su pueblo. Él va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz y van a venir a Él. No hay quien detenga su mano, dijo Nabucodonosor, y le diga, ¿qué haces? Si al Señor le place hacer así, no hay nada que podamos estorbar nosotros para que Él pare su mano. Tenemos un Dios todopoderoso. Él no depende de mi voluntad. Pedro tuvo que remontarse hasta Pentecostés para encontrar un ejemplo de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Esto sugiere un dramático bautismo del Espíritu Santo que hubo ahí en ese momento, que se acompañó de un hablar en lenguas. Recuerden cuando vimos el hablar en lenguas, cuando expliqué lo del cesacionismo, ¿a qué se refiere con este hablar en lenguas? Eran idiomas. Recuerden que los que estaban en Pentecostés eran judíos de todas las regiones que estaban ahí reunidos y escuchaban a ellos decir las maravillas de Dios en la lengua en que habían nacido. Eran idiomas entendibles, pero que no habían sido estudiados por las personas para ser, digamos así, bilingües o políglotas. El Señor les dio ese don y esa era la manifestación de que había ocurrido algo especial en ese momento. Y eso que pasó en Pentecostés vuelve a ocurrir en la casa de Cornelio. El propósito de las lenguas en ese momento era dar evidencia a Pedro de que el Espíritu Santo realmente había caído sobre los gentiles. ¿Cómo Pedro hubiera sabido que pasó lo mismo que pasó en Pentecostés con ellos? O sea, Pedro lo que dijo es exactamente lo mismo que pasó con nosotros, pasó con los gentiles. El Señor los salvó igual que lo que nos salvó a nosotros. Por eso Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, ven, el mismo don que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿De qué otra manera Pedro hubiera sabido que habían sido bautizados por el Espíritu Santo que los introdujo en el cuerpo de creyentes? Pedro no podía usar la experiencia de los samaritanos como ejemplo porque los samaritanos recibieron el Espíritu, según lo que leímos en capítulo 8, por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿recuerdan? Así era como estaba pasando en aquel momento. Cornelio y su familia recibieron el Espíritu en el momento en que escucharon el Evangelio y creyeron en Cristo. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el modelo de hoy. La persona que cree en Cristo es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. No hay cristianos que no tengan el Espíritu Santo. La defensa de Pedro no se basó en lo que él mismo había hecho, sino en lo que Dios hizo. No es que Pedro dijo, mire, es que yo hice aquí, no. Vean lo que Dios hizo. Dios trabajó de esa forma en los gentiles. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pregunta Pedro, y a esta pregunta los de la circuncisión no tienen respuesta. De principio a fin, la conversión de los gentiles fue obra de la gracia de Dios. Él les dio el don del arrepentimiento, como vamos a ver, y el don de la salvación cuando creyeron. En años posteriores, Dios usaría las cartas de Pablo para explicar el concepto de un cuerpo, un solo cuerpo, como los judíos creyentes y los gentiles creyentes están unidos en Cristo. Vean eso en Efesios 2, del 11 hasta el 3:12. Pero en ese momento, este misterio todavía estaba oculto. Está empezando a entenderse por parte de esos creyentes que los gentiles también van a ser salvos, que el Señor también va a salvar al pueblo gentil. Así que no debemos ser demasiado duros con aquellos creyentes
que estaban inquietos los primeros días de la iglesia, porque podemos decir, qué bárbaros, ¿verdad? Qué juzgones, cómo se ponen a pensar así del pueblo gentil. Pero es algo que está pasando en ese momento. Es un concepto que está cambiando en ese momento. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los de la circuncisión. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Se maravillaron. Dios les dio arrepentimiento también. Y aquí viene una verdad que quiero que quede grabada en nuestros corazones. ¿De dónde se origina el arrepentimiento? Según lo que estamos leyendo aquí, es un don de Dios. Usted se arrepintió de sus pecados porque el Señor puso arrepentimiento en su corazón. Para que no nos demos ni una gota de gloria a nosotros mismos. La sabiduría y la gracia de los hombres de Jerusalén se revelaron en el hecho de que cuando Pedro termina de hablar, se quedaron callados. Su oposición a Pedro había terminado. No podían negar la inminente actividad de Dios, que fue el que había derramado el Espíritu Santo en estos gentiles. Por lo tanto, no podían argumentar a favor de diferencias, distinciones o discriminaciones. Ya esto se había profetizado en el libro de Isaías. No nos va a dar tiempo de ver estos versículos. Tengo que ir terminando ya. Pedro hizo un buen trabajo al describir lo que el Señor había hecho en Cesarea. Y este pequeño grupo que había protestado por el contacto que Pedro había tenido con los gentiles, ahora estaba dispuesto a recibir a los gentiles en la iglesia cristiana. Ellos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En este momento su oposición a la salvación de los gentiles equivaldría a una oposición a Dios porque la dirección de Dios a Pedro y a Cornelio demostraba más allá de toda duda su intención de incluirlos en el pueblo. En Pentecostés, al término de su sermón, Pedro exhortó a su audiencia a arrepentirse de sus pecados. Capítulo 2, lo estudiamos. Arrepiéntanse de sus pecados. En su sermón en el pórtico de Salomón, pronunciado después de la sanidad del paralítico, ¿recuerdan? Llamó a la gente al arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 19. A Simón el mago le dijo que se arrepintiera de su maldad. Nuevamente llama al arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento no es algo que se origine en el corazón del hombre por su mera iniciativa. Mira, yo amanecí con ganas hoy de arrepentirme. Ya he pecado suficiente. Ya es tiempo de que yo me arrepienta de mis pecados. Es un don de Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice el versículo. Eso es lo que vimos en Hechos 5:31. ¿Qué dice? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Cristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor perdona y el Señor es el que trae el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Versículos 24 y 26 del capítulo 2 de 2 Timoteo. ¿Qué dice? Porque el siervo del Señor, hablando del predicador, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Si hay algo que debe caracterizar al pastor es esa amabilidad para con todos. Dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Un pastor debe corregir a los que se oponen. Pero entonces, ¿para qué? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debe ser amable y corregirlos. ¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es un don de Dios. El arrepentimiento es un don del Señor. Se corrige con la palabra del Señor por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Habrán unos que escucharán y no se arrepentirán. Y esa es la piedra de tropiezo de muchos que dicen, no, pero es que Dios tiene que dárselo a todos entonces, porque si no sería injusto. Y está todo el diálogo de Romanos 9. ¿Hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí es donde entendemos que es por gracia que somos salvos. No hay nada en usted que usted diga, no, es que yo me merecía ser salvo.
Es que Dios, claro, Él vio el potencial que tenía yo. Viendo el futuro, Él veía que yo lo iba a elegir a Él. Es Dios y solo Dios el que concede a su pueblo el don del arrepentimiento, el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Por qué usted hoy gusta de las cosas del Señor y antes no? Solo por la misericordia de Dios. No fue que usted dijo, no, voy a echarle ganas, ahora sí. Ya es hora que yo me ponga serio y busque al Señor. Spurgeon lo dijo de una forma muy clara. Doy gracias a Dios que Él me trajo a Él. Él me llamó y me atrajo a Él cuando yo estaba lejos. Y amando cada día más la distancia que había entre Él y yo. No había mucho que el grupo de la circuncisión pudieran decir ahora. Dios estaba claramente involucrado. ¿Quién podría objetar? El silencio pronto dio paso a la alabanza a Dios en su avance triunfal del Evangelio. Dios había concedido arrepentimiento para vida a los gentiles. Este fue un gran día. Se abrieron las puertas de la salvación al pueblo gentil. Y gracias a eso estamos hoy aquí alabando el nombre del Señor. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos de esos gentiles. Ahora vemos cómo se está preparando el escenario que planteó Jesús de que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a aplicar esto que hemos predicado? Voy a hacer una muy sencilla reflexión sobre lo que se ha predicado porque he hecho ya algunas aplicaciones. ¿Puede un pecador que se arrepiente llevarse el crédito por alejarse del mal? Absolutamente no. El pecador que sabe que Dios mediante Jesucristo le ha lavado de sus pecados y le ha dado vida, le da a Dios toda la gloria por su salvación. Él va a decir, Señor, es a ti la gloria nada más. La salvación, como dijo Jonás, es de Jehová. La salvación es de Dios. Él es quien me salvó. La persona que se da cuenta que ha sido salvo, no por obras, sino únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Nos dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor nos da esa fe. Es un don de Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso el pecador reconoce que el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios quien a través de su Hijo le asegura la salvación y a través de su Espíritu lo ha resucitado de la muerte espiritual en la que estaba. Así es como nos describe la Biblia, como muertos en nuestros delitos y pecados. Dios concede su gracia levantando al hombre a una nueva vida en Cristo. Le da vida. Nos da vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego los llama a arrepentirse. El creyente entonces ve el arrepentimiento como un don de Dios, un don que Dios le concede y por eso desea expresar su gratitud obedeciendo los preceptos del Señor. No para salvación, sino para vivir vidas santas en agradecimiento al Dios que nos salvó, al Dios que me hizo arrepentirme y me hará arrepentirme hasta que regrese yo a su presencia, hasta que esté en su presencia. ¿Por qué? El cristiano que se arrepintió al principio se seguirá arrepintiendo el resto de su vida. Y eso es lo que nos dice 1 Juan capítulo 2. Hijitos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el capítulo 1 nos acaba de decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios que el Evangelio llegó hasta nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta porción en la que hemos finalizado la sección donde vemos cómo llevaste la salvación a Cornelio y a sus amigos y familiares. Y Señor, gracias porque la gloria es solo para ti. Como Pedro lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para estorbar lo que Dios quiere hacer? Y Padre, trae sobre nosotros la convicción de que tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Tuya es el querer salvar a tu pueblo. Da oídos para oír a los que están aquí. Salva pecadores para tu gloria. Que los que entraron muertos, Señor, por esas puertas, puedan salir con vida, glorificándote a ti por la salvación. Y Padre, a los que ya hemos creído en tu nombre, permite que seamos edificados con el Evangelio, escuchando esa historia una y otra vez, Señor, para que nunca perdamos la perspectiva de que la gloria es solo para ti. Y que debemos vivir vidas, Señor, que honren tu majestad. Te damos las gracias. Bendice ahora lo que viene con la cena tuya
y que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.